¡Hey! Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esta sesión. Es un gusto darle la bienvenida a esta cápsula educativa. Mi nombre, como ya lo sabrán, es Gerson Ovalle. Y en esta ocasión hablaremos de un tema que me recuerda a una frase de un personaje de un videojuego que me gusta mucho. El nombre de este personaje es Kha'Zix, que es como una cucaracha. Y tiene esta frase que dice: los cambios son buenos. ¿Por qué digo esta frase ahora? Porque el tema que nos atañe es descubrimientos de los cambios ideológicos y culturales del siglo XVI, del área de lengua y literatura para cuarto bachillerato. ¿Qué es esto? La transición entre la Edad Media y el Renacimiento es un evento trascendente en la literatura, porque presenta una nueva visión del mundo, como ya lo vimos en la sesión pasada. Por eso hablaremos entonces de los descubrimientos de los cambios ideológicos y culturales del siglo XVI. Ok, pequeño contexto, como siempre, porque ya es una tradición en este lugar hacer esto. Como ya se mencionó en la clase pasada, cuando llegamos a los finales del siglo XV, el hombre comienza a darse cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba y que la religiosidad no era la respuesta a sus inquietudes. O sea, sí, mi espiritualidad es importante. Y sí, pero hay más afuera. Hay mucho más afuera. Y que sentirse un sucio pecador, era algo inútil, porque por lo que, deciden cambiar el rumbo de las cosas. Fue lo que ya se dijo en la clase pasada. El hombre se da cuenta de que vale, el hombre se da cuenta que es algo, no es algo inútil si está manchado, no, el hombre se puede dedicar a muchas otras cosas que no sean solo ir a sentarse en una iglesia y escuchar a un señor posiblemente viejo, hablando de cuestiones que ni siquiera el propio oyente entiende. Ok, ahora bien, para desarrollar este tema nos vamos a valer de una línea de tiempo que es la que podrán ver acá, que es de la Edad Media al Renacimiento, en donde hay ciertos sucesos que son importantes. No están todos, solo son algunos, pero que son importantes para este cambio ideológico. Ok, iniciamos en 1440 con la imprenta. La imprenta de Gutenberg marca un inicio en la modernidad. Si bien todavía está en la Edad Media, está exactamente en el siglo XV, a mediados del siglo XV. Esta imprenta presenta ahora elementos móviles, o sea, letras individuales que se pueden usar separadamente para imprimirlas en textos. O sea, ya no es una barra que tiene el texto hecho, no, ahora es letra por letra, vamos colocando letra por letra que marque la palabra y con ello, pum, imprimimos y pum, está el libro entero, listo, vamos, primera anotación para la modernidad, sí, 1-0. Eh, la imprenta hace que la literatura comience a estar al alcance de todos, aun si estos no eran, por decirlo de alguna manera, letrados, pero ya empezaban las producciones. Eso tampoco representaba un gran problema para aquellos que querían preservar la filosofía teocéntrica. El gran cambio viene ahora, en 1492. Es el descubrimiento de América, en donde el hombre se da cuenta que hay mucho más en el mundo que solo aprender las enseñanzas de un erudito. En 1492, Cristóbal Colón llega con sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, a las tierras americanas. Para él son las Indias occidentales, un nuevo lugar para hacer comercio, un nuevo lugar para enriquecer a España y hacer de España el imperio porque España fue un imperio totalmente. Y este cambio nos lleva a otro. Y ese otro cambio se da, bueno, el surgir de las ciencias coloca en peligro todo el teocentrismo, a tal punto que el Renacimiento es considerado como la época del antropocentrismo, o sea, pasamos de tener en el centro a Dios a tener en el centro al hombre. A eso se refiere con el antropocentrismo, pues el hombre tenía el dominio y podía dominar todo, dominar todo.
Entonces, eso, el hombre podía dominar todo, el hombre podía manipular la ciencia, no manipular en el sentido de tergiversar las cosas, no, manipular en el sentido de hacer descubrimientos, hacer que las cosas funcionen una con la otra, engranaje, descubrimientos científicos. El hombre tenía la posibilidad de todo. Y el descubrimiento de América y la manipulación de la manipulación de las ciencias lo que hace es surgir el ensayo. Surge el ensayo, el género didáctico por excelencia, con el cual aquel pueblo pobre de conocimiento podría enterarse de los avances científicos de la época. El ensayo, queridos míos, no es un libro extenso. El ensayo no es que voy a crear una novela que va a tener estas características, no. El ensayo, como su nombre lo indica, es para ensayar. Es para proponer sus ideas, es para proponer o para demostrar su posición ante tal ideología política o ante tal suceso. El ensayo era un informativo. El ensayo era para educar, el ensayo era para enseñar, para demostrar los postulados de aquel entonces. Y luego viene a ocurrir, la creación del nuevo mapamundi, la actualización del nuevo mapamundi. ¿A qué me refiero? En 1505 se actualiza el mapamundi con la adhesión de las tierras que descubre Cristóbal Colón. Estas reciben el nombre de, y es la primera vez que se da por escrito, América. América está en el mapa, señores. Antes, y eso es lo que se escucha mucho, que es una teoría o una mitología o algo por el estilo, se creía que el mundo era cargado por tortugas en esas esquinas. No, perdón, por una tortuga en el centro. Y no recuerdo si eran elefantes los que estaban en cada esquina. ¿Por qué se creía esto? Porque el límite del océano ya no hay nada. Y si en el límite del océano ya no se ve nada, entonces ahí ya no hay nada. Entonces se creía que el mundo era plano, por decirlo así. No es una teoría terraplanista, simplemente es plano. Es bastante mitológico. Plano, y abajo había una tortuga y a las esquinas otros animales. Era un elefante, si mal no recuerdo, eran elefantes que sostenían la tierra, y aquel que osaba a ir más allá de los límites acuáticos iba a caer en un precipicio infinito y se iba a morir. Pero no fue así. Para la gloria de muchos, como Cristóbal Colón en este caso, no era así esa cuestión. Pero tenemos otro evento que va a marcar un antes y un después en la iglesia, y eso, señores, es palabra mayor. En 1427, en Deutschland, en Alemania, aparecerá Martín Lutero. ¿Y qué va a hacer Martín Lutero? Martín Lutero inicia un movimiento religioso en Deutschland, en Alemania, y este movimiento lo que va a hacer es separar la iglesia católica en nuevas religiones, en nuevos movimientos. Aquí surge el protestantismo. ¿Qué era lo que alegaba Lutero? Lutero alegaba las enseñanzas, alegaba por la corrupción de la iglesia, con lo cual, después de la reforma, que es lo que se cree, la Biblia ya no iba a estar solo en latín, sino que ya se traduce al alemán y ya está a la mano de la gente. La Biblia, el acercamiento a la religión ya no iba a estar ligado a ir a la iglesia y escuchar a un señor decir el sermón y el dogma, sino que además de la creación de nuevas religiones, con el protestantismo y los adventistas y todas estas religiones que se desprenden del catolicismo, se tiene esa libertad de poder estudiar las cuestiones eclesiásticas, y esto lo logra Lutero. Y más adelante, obviamente aquí hay una pelea de la reforma, la contrarreforma, en donde la iglesia intenta defenderse y demás. Pero más adelante aparece un científico
un señor que le gustan las estrellas, que es Copérnico. Y Copérnico aparece con una teoría que va en contra del geocentrismo. Es el heliocentrismo. 1543. El heliocentrismo. Copérnico presenta la teoría de que el centro del universo es el Sol y no la Tierra. Además de que los planetas giran alrededor del Sol. Y es eso, esta es la idea. Aquella idea de que la Tierra era el centro del universo se descartaba. Y de nuevo el nombre presenciaba un cambio. ¿Por qué? Porque entonces la Tierra no era el centro. Nosotros no estábamos en el centro de nada. No somos tan importantes. No somos tan importantes. Somos seres diminutos que viven en una esfera de tierra con agua. Y Copérnico consolida esto. Y obviamente, como ya lo dije, para acabar de consolidar la caída de la iglesia como un ente poderoso en cuanto a cuestiones de gobierno y el control de las masas, sale Lutero con su reforma. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay un último suceso. Hay un último suceso que le da al fin la libertad al hombre. Libertad de culto, incluso. Que es el Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes se da en 1598, ya a finales de lo que vendría siendo el Renacimiento, en donde ya el hombre establece ciencias, donde ya el hombre establece teorías, si no estoy mal, físicas, biológicas, astrológicas, también con el tema del heliocentrismo. Y ya hay una nueva visión del mundo en donde ya, si bien existe Dios, pues ya tenemos la libertad de decir, nah, no quiero eso, no quiero estar atado a la iglesia. El Edicto de Nantes es un tratado o un edicto que acaba con las guerras religiosas en Francia y deja establecido que el catolicismo sigue siendo parte del Estado, el catolicismo sigue siendo la carta de presentación estatal o una de las cartas de presentación estatal, mientras que otorga libertad de culto limitada a los protestantes calvinistas, porque sí, Calvino también fue parte de la Reforma. Ahora bien, la literatura, porque hay que relacionar todo esto con el tema literario, porque eso es lo que nos atañe en estas sesiones. ¿Por qué es que la literatura es tan importante en la historia en cuestión? La literatura presenta entonces ideas contrarias a las de la Edad Media. Un ejemplo de esto aparece en las obras de Utopía de Tomás Moro y Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, que a diferencia de la producción literaria del medievo, los renacentistas dieron rienda suelta también al amor carnal y pasional, como lo hace Shakespeare en Romeo y Julieta a finales del siglo XVI. ¿Qué sucede? Ejemplo, en Utopía y en Elogio de la Locura, lo que se presenta son sociedades distintas. Utopía es una isla en donde todos se rigen por una sola cosa y todos van por un bien común. Todos están por un bien común, que de cierto modo es una crítica a lo que buscaba la iglesia, porque no se puede tener una sociedad así en teoría. Mientras tanto, Romeo y Julieta de Shakespeare lo que presenta, y creo que todos conocen esta historia, es un amor enfermizo, es un amor que lleva a cometer locuras. Porque Romeo se enamora de una mujer que conoce en una noche, en un baile en el cual ni siquiera estaba invitado. Y luego es, oh por Dios, es el amor de mi vida. Oh por Dios, no puedo con esto. Y pues al final ambos mueren, uno por envenenamiento, porque cree que la otra está muerta y la otra pues al final se termina apuñalando, los dos están muertos y se acaba la rivalidad entre los Capuleto y la otra familia que no recuerdo el apellido. Porque sí, pero sucede, simplemente sucede y es un cambio ideológico, porque esto no se podía pensar en la Edad Media. El amor de Romeo y Julieta era un amor pecaminoso para la Edad Media. Era algo impensable para aquellos que creían que Dios era un ser puro y que nosotros tenemos que ser puros como Dios. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, señores? Amiguitos, ¿qué aprendimos? Que el siglo XVI enmarca una época de cambios y de avances, tanto en el arte pictórico, en la escultura y en la literatura, debido a ese desencadenamiento. Ojo,
En el arte pictórico se vuelve a representar el arte clásico. En la escultura, como ya lo dijimos antes, el David, el Moisés, de Miguel Ángel. La literatura, los libros antes mencionados, perdonen, y muchas otras obras. Y rompen las ataduras morales que la Edad Media había impuesto sobre el hombre. Ahora bien, consejito sano, como ya lo dijimos, el personaje del jueguito, Kha'Zix, los cambios son buenos. Los cambios son buenos y necesarios para pulir nuestro carácter o nuestra filosofía de vida. Los hombres del siglo XVI vivieron estos cambios, los vivieron en carne propia, y el resurgir de las artes clásicas aportó una nueva visión de la vida al hombre. El arte se volvió humanista, ya no teocentrista. Los cambios nos pueden aportar una nueva visión de nuestra vida, y aun si esos cambios son radicales, a veces son necesarios. Los cambios son buenos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Como actividad se plantea un cuadro comparativo, no como el que vimos anteriormente sobre la literatura de cada una de estas de cada uno de estos periodos, sino un cuadro comparativo entre las ideologías, entre los sucesos científicos, entre lo que representa el cambio como tal del siglo XVI y toda la Edad Media, los 10 siglos que se tiran por la borda en uno. Y se va a evaluar con una rúbrica. La rúbrica evaluará el contenido y cómo se trabajó ese cuadro comparativo. Tanto la línea de tiempo presentada como el instrumento de evaluación van a estar en la descripción como siempre y en un comentario anclado. Ahí estarán los enlaces para que ustedes puedan utilizarlos si es docente para la evaluación y si es un estudiante o si le interesa, pues está también la línea del tiempo. Y bueno, dicho esto, espero les haya gustado el tema, espero se hayan divertido conmigo, espero, porque creo que se nota que me divierto mucho en estas sesiones, espero que hayamos aprendido juntos y eso fue todo por la sesión. Y recuerden, como siempre se los he dicho, si no están dispuestos a aprender, nadie en esta vida los va a ayudar. Pero si están dispuestos a aprender, van a ser imparables, van a ser una cosa impresionante. Muchas gracias.